voy a hablar acerca de cómo conectar o cómo con unos colegas hemos intentado conectar la economía con lo que son los sistemas de transportes y utilizando lo que es teoría de redes. Y bueno, la presentación, ¿cómo está dividida? Bueno, la introducción, materiales y métodos. En resultados, los resultados son 3 documentos que hasta el momento se han publicado y estos se basan en esta metodología que voy a presentar. Ok, lo que es la motivación de la investigación al inicio fue hacer un análisis interdisciplinario, pero hacerlo real, es decir, no nada más quedarnos en las buenas intenciones, de decir, vamos a hacer un análisis interdisciplinario y no llegamos a nada concreto. Aquí sí, ya hemos llegado a algo concreto y esa es la idea principal, ¿no? Concretizar lo que es el análisis interdisciplinario y cómo se puede, cómo se mueve en diferentes ciencias, ¿no? Lo que es el problema de investigación es, bueno, cómo hacer este análisis interdisciplinario. Y principalmente de los problemas que hay es, muchas veces nos reunimos colegas de diferentes áreas, pero nunca concretizamos nada, nunca llegamos a acuerdos en algún tipo de análisis. Siempre estamos dando vueltas en ciertas cuestiones. Y el problema radica en que no se hace investigación. Aquí es cómo hacer investigación, ¿no? Cómo ponernos de acuerdo. Y una parte interesante relacionado a lo que es al problema es que, bueno, todo radica en la parte de, como investigador, el proponer ciertas ideas a los demás investigadores, a los demás colegas. Muchas veces estas ideas chocan, ¿no? Pero el trabajo como investigador es también el tratar de convencer a los pares y poco a poco, no nada más el hablarlo, sino el mostrarle cosas, cómo aplicar cosas para que conceptos o ideas o teorías de otras ciencias se incluyan en el análisis. ¿Okay? Pero ese es de los problemas, ¿no?, a resolver. Lo que es el objetivo es conectar explícitamente lo que es la teoría económica y los sistemas de transporte. ¿Por qué digo esto? Porque la economía y los sistemas de transporte, o como está ahí, Transport Geography, los dos en algún momento estuvieron muy juntos, las dos disciplinas estuvieron muy unidas al inicio. Actualmente están completamente separadas. Y lo interesante de esto es que similares conceptos se aplican en ambas disciplinas, pero se modelan de diferente forma. Y el modelado es la gran diferencia entre estas dos disciplinas. ¿Okay? Entonces, el objetivo es conectar explícitamente cómo hacer un modelado que conecte tanto a la economía como a lo que es Transport Geography. Y bueno, lo que es en materiales, me refiero a lo que es desde dónde partí. Bueno, del reduccionismo, por supuesto, y específicamente modelos espaciales, económicos y de transporte. Así también como lo que es teoría de redes y sistemas complejos. Los datos que se utilizaron
en este análisis y en los documentos que les voy a presentar más adelante, son de México y son datos geoespaciales, así como estadísticos. Aquí una parte importante de estos datos es que los datos geoespaciales cada vez se ocupan más en las tareas cotidianas. Todos traemos celular y podemos traer el GPS, eso nos ayuda, ¿no?, a llegar a algún lugar. Pero uno de los puntos importantes es, bueno, no nada más se pueden ocupar para hacer este tipo de tareas, sino se les puede sacar provecho, mucho más provecho, no nada más para traer un GPS en el bolsillo, sino qué otras cosas se pueden hacer con estos datos. Y después de tener estos datos, la información que se genera, ¿qué tipo de información podemos generar? ¿La que sigue? Y bueno, el método que se ocupó es, primero, el identificar las ideas comunes entre lo que es la economía y lo que es Transport Geography. En economía, el área es principalmente lo que es los modelos geográficos, ¿no?, la nueva geografía económica que se conoce en la actualidad. Que bueno, que ya es una perspectiva vieja, pero se sigue ocupando mucho en estudios de economía. Y el concepto o la idea principal es cómo modelar un sistema de ciudades. Aquí es donde viene la parte de teoría de redes. Platicándoles un poco en la parte de la nueva geografía económica, la forma en cómo modelan el sistema de ciudades es una forma geométrica, es una forma circular, es una forma que está en equilibrio. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque ya tiene bases económicas muy fuertes y es una manera accesible de hacer análisis de sistemas de ciudades en la economía. Okay. La parte de los sistemas de transporte, ellos son más específicos, ¿no? Ellos no modelan el sistema de forma geométrica. Ellos toman los datos satelitales, los datos del GPS, y esos datos los utilizan para construir su red, y es una red geográfica. ¿Okay? Aquí estas dos perspectivas tienen su modelado. La teoría que hay detrás comparte ideas, ¿sí?, pero de repente también chocan conceptos entre ellos. Entonces, el primer paso en este método es, bueno, identificar esas ideas que unen a ciertas perspectivas e intentar modelar estas ideas, ¿no?, llegar como a un punto intermedio entre el modelaje de la economía y el modelaje del transporte. Regresa, por favor. El método, el punto número 2 es la forma de modelado, ¿no? ¿Cómo se va a modelar este sistema de ciudades? De una forma geométrica. ¿Okay? El punto número 3, la selección de datos. La selección de datos me refiero a todos esos datos satelitales. Tanto los datos que se pueden ocupar, que son vectoriales, puntos, líneas, polígonos, o las imágenes que se conocen como raster. Hay esos dos grandes bloques de datos. Después es después de que se seleccionan los datos, ahora sí debemos construir este modelo, tenemos la estructura de lo que es este sistema o de lo que va a ser este sistema. Y una vez que tenemos la estructura, se pueden aplicar medidas de redes complejas para encontrar ciertos atributos de esta red. ¿Okay?
Y aquí lo interesante, bueno, ya se fue la imagen, mientras regresa, lo interesante del punto, de este punto, es que ahí también hay otro salto y una conexión directa con la economía. ¿A qué me refiero? La economía, la forma o la técnica que ocupan los economistas es mucho de econometría o econometría espacial que se está ocupando. Y bueno, se necesitan variables y cierto modelo teórico detrás para en algún momento hacer el análisis, hacer el estudio. Aquí, cuando se tiene o se modela ya una red geométrica y que además tiene datos geoespaciales, es decir, tiene coordenadas, cada punto y cada línea tiene datos geoespaciales. ¿Okay? Y si hablamos de lo que es México, el número de datos es muy importante. Bueno, en la siguiente diapositiva que estaba ahí, muestra, se las platico, muestra esta idea del punto número 1, que es la identificación de la idea entre ambas perspectivas, y cómo la nueva geografía económica modela el sistema de ciudades y los sistemas de transporte modelan un sistema. Ellos no modelan un sistema de ciudades per se, no, ellos modelan sistemas relacionados a lo que son las autopistas o lo que son aquellas redes marítimas o las redes aéreas, ¿no? Pero no modela en sí lo que son las ciudades y su conexión. Entonces, aquí se tienen las dos partes, ¿no? Por un lado, la economía sí modela a las ciudades, dice que modela a un sistema de ciudades, y lo que son los transportes no. Los transportes nada más ven las redes de transportes que hay y cómo cruzan diferentes ciudades. ¿Sí? Y la selección de datos, utilicé lo que son los datos vectoriales, que es bueno, hay muchos datos libres disponibles y se les puede sacar muchísimo provecho. Además de utilizar esos datos, otra ventaja es que ustedes pueden añadir más información ahí, en esa parte. Entonces, esta es la parte de selección de datos, es un ejemplo. Ahí se ve lo que es el polígono del DF. Aquí está Toluca, por acá está Puebla. Y los datos que se utilizaron son las carreteras, la red de carreteras a nivel nacional, y lo que son los polígonos urbanos, también a nivel nacional. Todos esos datos se van a fusionar, si se le quiere ver así, dentro de lo que es una red plana, una red geográfica. ¿Okay? Pero ¿cómo hacer esto? La idea es muy simple. ¿Cómo conectar a esos polígonos por medio de las carreteras? Ahí se ve, sí, ahí se ve. Pero de alguna forma, ¿cómo poder identificar qué área de ese polígono va a ser o va a estar cercano a lo que es lo que se conoce en economía el distrito central de negocios, que sería el centro del DF, ¿no? ¿Cómo identificar? ¿No? ¿Cómo identificar aquel nodo o aquella sección de carretera que pase muy cerca de ahí? Y de ahí empezar a hacer diferentes cómputos. ¿Okay? La que sigue. Detrás de este procesamiento, si se seleccionan los datos, después se procesan estos datos. Aquí es cuando llega la parte de utilizar la geomática, que es la parte de la geografía, que ocupa todo lo que la tecnología de sistemas de información geográfica.
Entonces se hizo un proceso en donde se seleccionan aquellas secciones de carretera que están dentro del polígono. Después de eso se disasocia cada nodo y cada línea que conecta esos nodos para darles un nuevo atributo que va a hacer que están dentro del polígono urbano. Esta información, o bueno, este dato se añade a los existentes, que puede ser la población del polígono, no sé, el PIB per cápita, es decir, se pueden añadir diferentes datos a esta red que se está construyendo. Entonces aquí el punto importante es, se quiere construir una red en donde las ciudades estén conectadas con datos geoespaciales. ¿Okay? Aquí este es uno de los primeros resultados de lo que es la red plana. Y bueno, aquí no se ve muy bien, pero todo esto que se ve aquí ya se trasladó de lo que es los datos vectoriales comunes, se trasladó a una red. Es decir, cada nodo y cada sección o cada línea que conecta esos nodos tienen diferentes atributos. No como comúnmente se ve en los sistemas de información geográfica, que se tiene una carretera y está unida por diferentes líneas. No, aquí todo está seccionado. Cada sección, cada línea tiene atributos, tiene coordenadas y también cada nodo. Y bueno, este es el ejemplo de cómo se ve la red plana, una red plana, dando la información de todo México, ¿no? Entonces, lo que son las líneas es la red de carreteras y los puntos son los polígonos urbanos. ¿La que sigue? Aquí se ve un poco más la parte de cómo se desagregó la información de los datos vectoriales. Los puntos, los nodos que se ven más oscuros, todos están dentro de lo que es el polígono del DF. Esos nodos tienen un atributo urbano, que están dentro de la ciudad. ¿Okay? Los que están afuera, bueno, son los externos, que están fuera del polígono. Y después aquí el problema es, ¿cuál de todos esos nodos, de todos esos cruces entre líneas que hay, cuál puede ser una buena aproximación a lo que es el centro de la ciudad? Se puede decir lo que es el Zócalo, ¿no? O lo que es el distrito central de negocios, ¿no? Aquí es cuando también entra la parte de aplicar medidas de redes complejas. La que sigue, por favor. Este es un ejemplo de cómo identificar ese nodo o aquellos nodos que son están muy aproximados al distrito central de negocios. Entonces se aplicó lo que es el Weighted Average Nearest Neighbor Degree. Y bueno, lo único que está haciendo esta medida es tienen un nodo y ve su vecindario, los nodos adyacentes, y cuáles son los que tienen mayor centralidad. Obviamente nada más se sacó esta medida para todos aquellos nodos y líneas que están dentro de los polígonos, no para para toda la red. No tiene sentido, ¿no? Para toda la red, sino únicamente aquellos nodos que tienen ese atributo, que son urbanos. Y bueno, aquí se puede ver, entonces esto es la Ciudad de México, ahí se ve un punto más oscuro que es rojo, esta es la parte de Guadalajara, y ambos son muy próximos a lo que se puede conocer como el centro de la ciudad. La que sigue.
Y dentro de las aplicaciones, una vez que se tiene esta red plana o que se modela esta red y que se tiene todos estos datos unidos, nodos y líneas unidos y que están representados, que tienen características geográficas, de ahí se puede saltar también a hacer conexión con otras ciencias. Específicamente, bueno, con la economía. ¿Por qué con la economía? Porque es muy sabido que muchos análisis de economía geográfica no ocupan mapas, no ocupan redes de ningún tipo. Hay una forma de cómo hacer el análisis, pero no ocupan esta información. Por lo tanto, teniendo esta red, que además de tener atributos geográficos, puede tener atributos económicos del PIB per cápita, atributos demográficos, etcétera, se pueden hacer diferentes análisis. Uno de los análisis que actualmente estoy trabajando con unos colegas es la parte de la dinámica entre estas áreas urbanas. Pero la dinámica específicamente a los flujos de bienes y servicios entre estas áreas urbanas. Y una de las cosas que nos interesa es conocer el tiempo de recorrido de algún bien. Y bueno, teniendo ya este tipo de modelado, se pueden hacer todos esos cálculos y se pueden ver si es eficiente el tiempo que se hace, no sé, de algún puerto a lo que es la Ciudad de México, el puerto de Veracruz a la Ciudad de México. Y también se pueden identificar aquellos problemas que puede tener la red si se interrumpe o se corta algún nodo o alguna sección de carretera, como pasó hace poco con las lluvias. Si se corta una sección de una carretera, ¿cuál es el impacto que tiene con las poblaciones de alrededor? Y se puede analizar cuál es el impacto a nivel de una red global, ¿no? De lo que es México. Entonces ahí hay una conexión muy importante con la economía, con la geografía. Esta red también se puede utilizar mucho para generar datos vectoriales que tengan ciertas características. ¿A qué me refiero? Aquí ya viene la parte de la geomática. Es generar en algún momento más nodos o más líneas, ir actualizando esta red con toda la tecnología que ahorita se puede ocupar, ¿no? Con toda la tecnología satelital. Se puede ir actualizando esta red y se puede ir viendo en algún momento la dinámica de lo que es, en principio, lo que es el sistema de carreteras. Y después se puede ver también la dinámica que hay entre las ciudades. Entonces, esa es una conexión importante con la geografía. La otra es con el transporte en sí. Y con el transporte es no nada más analizar los sistemas que existen de manera independiente, sino hay que añadir a ese análisis cuál es el efecto de las ciudades dentro de estos sistemas. Sistemas de carreteras, los sistemas marítimos, los aeropuertos, etcétera. Porque es común que ese tipo de análisis se les deja más a los economistas, mientras los de transporte hacen cosas más de redes de transporte específicamente, sin hacer esta conexión. O sea, hay una conexión directa que se puede hacer. Y otra parte es, bueno, lo que es la antropología y la historia. Ahorita voy a presentar brevemente estos documentos que ya está, bueno, hay uno que ya está publicado y dos a punto de publicarse.
Y, y lo que es con la otra aplicación, obvia, es con sistemas complejos o con teoría de redes. En algún momento lo que me he dado cuenta, y mis colegas nos hemos dado cuenta, es que muchas veces cuando se tiene este tipo de redes que son a gran escala, llega un momento en el que no hay suficientes medidas que se pueden aplicar. Es decir, cada uno de los que trabajamos en esta red tenemos ciertas ideas de qué encontrar o qué preguntarle a esta red, que nos ofrezca algo. Y las medidas que hay, los algoritmos que hay, en algún momento son muy escasos. Entonces aquí también da la posibilidad de programar, de generar esos algoritmos, generar en algún momento, pues no nuevas medidas de redes complejas, pero sí ir mejorando aquellas que ya existen. Entonces es una parte también muy importante que hemos visto en este análisis. La que sigue. Y bueno, ahí están los tres documentos. El primero es de la conexión específica de las externalidades espaciales con el preferential attachment. ¿Qué conexión hay con estas dos, ¿no? Y la parte interesante de aquí es que en algún momento preferential attachment se puede relacionar con aquellas funciones que se utilizan en economía, como una función Cobb-Douglas, para hacer estimaciones. ¿Okay? Hay una conexión directa. En ese documento explico que hay una conexión directa de preferential attachment con Cobb-Douglas. ¿Y qué hay detrás de esto? Que se puede unir con los microfundamentos de la economía. Es decir, ¿cuál es la utilidad? ¿Cuál es la función de utilidad? ¿Qué forma tiene la función de utilidad? ¿Cuáles son mis preferencias? En economía se dice, ¿no? Si son convexas, cóncavas, etc. Ahí se puede dar esa conexión teórica. ¿Okay? Ese es el primero. El segundo documento, es un trabajo que realicé con Carlos Gershenson, y fue una idea que en algún momento se me vino a la mente, y también no vivía aquí en México, entonces en algún momento pues extrañaba hacer análisis de México, y salió esta parte de identificar aquellas rutas de los aztecas en el imperio azteca, de los mexicas. ¿Por qué? Pero las rutas me refiero obviamente a donde caminaba, ¿no? No hay información. En algún momento se indagó, se buscó ese tipo de datos, si había alguna cartografía que se acercara a cuáles son esas rutas, pero las rutas no nada más alrededor de por ejemplo, de Tenochtitlán, sino de todo el imperio. ¿Cuáles eran esas rutas? Y la idea fue, bueno, vamos a intentar, tenemos los datos satelitales, vamos a hacer un análisis de redes complejas, vamos a meter cosas de cartografía histórica y vamos a ver hasta dónde puede dar esta red plana para identificar o aproximarnos a aquellas rutas. Y bueno, ahí salieron ciertos resultados interesantes. Y el último es que hice con Isaac Ducret, francés él. Es el que ya está publicado. Se hace un repaso muy breve de aquellas teorías, la parte económica y la parte de redes de transporte, y cómo en algún momento se separaron, y en algún momento estamos proponiendo cómo unir
cómo unir estas dos perspectivas de nuevo. Seguimos, voy a decir rápidamente, bueno, esto es de lo de preferential attachment con externalidades. La que sigue, por favor. Las conclusiones de ese primer documento es que, bueno, sí existe una relación muy fuerte entre lo que es las externalidades espaciales y el mecanismo de preferential attachment. La que sigue, por favor. Esta es la metodología en el documento de los aztecas. La que sigue, por favor. Este es uno de los resultados. Es una aproximación a cuáles fueron estas rutas. Obviamente depende de ciertos parámetros, se encontró estas rutas, ¿no? Y lo interesante y lo que surgió al final de este documento es, bueno, pero ¿qué pasa con las rutas por ríos, ¿no? Porque si se hace un análisis con esta red, que es muy simple, también ese es otro resultado muy importante, es una red de caminos muy simples, ¿no? Pero lo que nos dimos cuenta es que también los ríos jugaron un papel importante en la movilidad, ¿no?, de los mexicas. La que sigue, estos son de las principales conclusiones. La que sigue, por favor. Y esto es el documento, que es un documento teórico de una discusión entre la economía y los sistemas de transportes. Y bueno, aquí es lo que decía al inicio de los economistas de la nueva geografía económica, les gusta modelarlo así, en un sistema circular. Lo que es el sistema de transportes, pues lo ve más como una red geográfica, nodos y líneas que se conectan. La parte de los sistemas de información geográfica te dan la posibilidad de unir diferentes formas geométricas. Y por último, la parte de redes espaciales, que es completamente la unión de todas las formas geométricas y que tengan coherencia para hacer el análisis. La que sigue, estos fueron algunas conclusiones que, bueno, ahí recalcamos que se debe que hacer o profundizar más la parte de los estudios de geografía económica, se tienen que conectar más con los de transporte. Esa es una de las principales ideas. Y otra cosa también que hemos visto es que, bueno, lo que son las redes complejas o lo que es teoría de redes, eso es lo que nos está permitiendo en estos análisis dar esos saltos hacia diferentes disciplinas. La que sigue. Por último, algunas reflexiones finales de esta presentación y, bueno, lo que es teoría de redes es un buen candidato para hacer, como dice ahí, un framework, ¿no? Hacer análisis que conecten realmente a otras disciplinas, pasar de la parte no nada más de hablar de interdisciplina, sino realmente hacer análisis, investigación interdisciplinaria. Otra, lo que son las implicaciones es cada vez más hay un número mayor de datos y de datos geoespaciales, cada vez hay más y más y más y más. Muchas veces los sistemas de información geográfica, me refiero al software, se queda corto en lo que se pueden hacer con estos datos. ¿Sí? Aquí viene la parte de, bueno, hay que hacer algoritmos, nuevos algoritmos para sacarle provecho a estos datos. ¿Sí? Las aplicaciones, bueno, como dije, son diferentes aplicaciones. Y por último, la limitación que he visto, y esto es principalmente con mis estudiantes, es que se les complica mucho el
dar esos saltos, ¿no? de economía a geografía, de programación, y una de mis ideas y lo que estoy haciendo en mis clases es enseñarles o introducirlos a lo que es la programación, que programen, que vayan a los sistemas de información y que los utilicen, que empiecen a dar ese salto hacia las otras ciencias. Eso es de las cosas más importantes que he visto actualmente. La que sigue. Y bueno, gracias por su atención y si tienen alguna pregunta.